Buenos días, gracias y paz, amados hermanos. Es un honor pues estar aquí con ustedes nuevamente. Esta pues ya sería nuestro segundo video de nuestras clases online y esperamos pues que cada uno de ustedes pueda ser edificado con cada una de las enseñanzas que estamos planeando para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra madurez espiritual y por ende pues para manifestar el propósito eterno de Dios y poder entender de que somos la plenitud de Dios que tiene que manifestarse en la tierra a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos estado hablando de la gran omisión y también hablamos acerca de lo que son los cuatro todos y solo para refrescarnos la memoria un poco, los cuatro todos con los que contamos como hijos de Dios es todo su poder, porque dijimos que toda potestad le había sido dada al Señor, también todo su propósito, porque fuimos llamados a ser discípulos de las naciones, toda su palabra, porque nos han enseñado que guardemos todas las cosas que Él nos ha mandado, y toda su presencia, cuando Él dijo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy vamos a seguir con estas enseñanzas y hoy vamos a hablar acerca de, permítame, vamos a ver, el reino de Dios comienzo y contexto por la misión de Jesús. Nosotros debemos de entender que la misión de Jesús al venir a la tierra no solo fue a salvarnos de nuestros pecados, sino que también fue, que esto fue parte, sino que es algo más profundo, porque también la misión de Dios fue darnos a conocer o enseñarnos lo que es el reino de Dios. Y en esta clase estudiaremos y examinaremos a fondo algunas de las consecuencias de la poderosa verdad de la Gran Comisión. El entenderla nos podría retar a considerar cómo concebimos los objetivos de los que conocemos como la misión. ¿Cuál es nuestro modelo de la misión? ¿Cuál es para nosotros la meta? Si nos importa tan solo el ir, ¿qué pensamos hacer al respecto? Dedicarnos a abrir nuevas congregaciones locales, porque la de nuestro concilio o denominación no existe en un determinado lugar, ganar nuevos creyentes, adeptos para nuestro grupo. Esas son todas las preguntas que vamos a tratar de contestar en esta primera parte de nuestra segunda clase. Vamos a leer Mateo 16. Y a ti te daré, dice, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Es interesante entender de que Cristo no estaba interesado, por decirlo así, en que alguien conociera su nombre, que fuera alguien de renombre, sino que lo que a él le interesaba era que el reino de Dios fuese predicado. A él le interesaba que la iglesia fuese establecida. A él le interesaba que su manifestación pudiera ser tangible y pudiera ser vigente en esta tierra. Antes de contestar cada una de estas preguntas, tenemos que reconocer también la necesidad de leer este pasaje en el contexto del libro completo de Mateo y no aislado como si fuera simplemente entregado al Evangelio, quizá por la misma iglesia primitiva como por un tiempo algunos lo han sugerido. Para que nosotros podamos entender un poco más acerca de la Gran Comisión, sé que la primera tarea que les pusimos fue el primer capítulo de Efesios, pero hoy en esta semana vamos a asignar
una nueva tarea para que esta tarea de nuestro pan diario que se está publicando en la plataforma tenga el respaldo bíblico para las clases que estamos desarrollando. Por lo tanto, pues vamos a empezar a estudiar. Usted y yo vamos a empezar a estudiar en nuestras casas lo que es el libro de Mateo. Hoy o mañana voy a asignar la siguiente tarea. Gracias por los que ya entregaron la tarea de Efesios. Tenemos de entender de que la mayoría de los comentarios bíblicos están de acuerdo en que Mateo 28, 16 al 20 forma parte del clímax del Evangelio. Se puede ver como un resumen de sus temas teológicos. Cada una de sus palabras y expresiones es característica de Mateo. Todo lo que pasó en la vida y en la enseñanza de Jesús era una preparación para este momento, encargar a los discípulos que continuaran con una misión en el reino. Nosotros estudiamos a fondo lo que es la vida de Jesús, nos vamos dando cuenta de que Él desde el principio, o bueno, desde antes de la fundación del mundo, el plan que Él tenía para cada uno de nosotros era simple y era sencillo: que Él se pudiera manifestar, que Él pudiera darse a conocer, que Él pudiera que nosotros, pudiéramos ser esa expresión de Él aquí en la tierra. Y para eso pues tenía que haber una preparación previa a este mandato que Dios está haciendo de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si nosotros consideramos el versículo del 16 al 20 de Mateo, del capítulo 28 de Mateo, en el contexto global de la teología del libro, y entendemos que Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20 es el núcleo central de este evangelio, podemos identificar tres claves. Es decir, no voy a leer los pasajes en esta primera parte de la clase porque realmente pues quiero que vayamos poco a poco con todo esto, porque debemos de entender de que la gran comisión tiene que ver con el predicar el evangelio a todas las naciones, con el hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando me refiero a naciones, yo quiero que nos quitemos de nuestra mente, que nos quitemos de nuestro entendimiento que las naciones son otros países. Las naciones pueden ser otro lugar que no es su hogar de residencia, su vecino que está a la par, su vecino que vive atrás, que vive enfrente, su compañero de trabajo, su compañero que trabaja al lado suyo de su escritorio, qué sé yo. Porque cada una de esas personas ellos nacieron en esta tierra, nacieron en esta nación, por eso son parte de una nación, no específicamente de una nación diferente a la nuestra, son parte de nuestra nación. Y con nosotros, como parte de nuestra nación, si queremos ver el propósito de Dios establecido, el hacer discípulos no se expande a otros lugares específicamente, sino que el mandato es hacer discípulos a todas las naciones, incluyendo pues a los mismos que están en nuestra nación. Bueno, como lo dijimos en el versículo en la clase anterior, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles, eligió un orden específico: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dándonos a conocer que esa palabra fue establecida en Jerusalén, dándonos a conocer que el primer lugar en el que tenemos que ser testigos, en el primer lugar que nosotros tenemos que ser ministros del evangelio, es en nuestra propia casa, es en nuestro propio lugar de trabajo, en nuestro propio lugar de estudio, qué sé yo, donde usted se desenvuelve. Lo primero que vamos a entender es que el reino de Dios, lo primero que vamos a entender, el reino de Dios. Lo segundo, Jesús como el Señor, que los discípulos aman, adoran y obedecen. Y lo tercero, la iglesia como la comunidad multicultural de Jesús, el Hijo de Dios. Debemos entender esto, que primero vamos a leer Mateo capítulo 16. Sí, lo vamos a leer para que podamos entender un poco. A ver, solo déjeme buscar acá.
Mateo 16. Ay, me olvidó. Deme chance que esto pues es... Sí, lo habíamos leído. Ya lo habíamos leído, perdón. Y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó Jesús a sus discípulos y que nadie dijese de que él era Jesús. Vamos a ver un poco del contexto de estos pasajes. A ver. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ojo con esto, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Hemos de entender que el contexto de este pasaje que leímos al principio tiene que ver con la iglesia de Cristo. Lastimosamente, pues, tenemos una mala interpretación, o tuvimos una mala interpretación cuando se formó la iglesia universal, de que pensaron de que Pedro era la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Entonces se transgiversó eso de tal manera que empezó pues lo que nosotros ya conocemos como la jerarquía papal, presumiendo de que el Papa pues es el vicario de Cristo. En otras palabras, solo Él puede representar aquí a Dios en la tierra. Pero cuando nosotros entramos en la revelación del Señor, hay una palabra interesante que Cristo les hace. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Cuando miramos este pasaje, es imposible no darnos a conocer de la palabra revelación. ¿A quién le reveló? ¿O quién, perdón, le reveló? ¿Quién le reveló a Cristo, a Pedro? Se lo reveló el Padre, porque Cristo mismo lo dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Entonces, tú eres Simón, hijo de perdón. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, esta revelación de Pedro nos pone en una posición de atar y desatar. Es decir, nos pone en una posición de poder ejercer autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Pero ¿sobre qué roca iba a edificar Cristo esa iglesia? Sobre la roca de la revelación de quién es Cristo en nuestras vidas. No de la revelación de un hombre, sino que de la revelación de quién es Cristo. Porque Jesús le dice:
bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es lo que le reveló el Padre a Pedro? Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la gran comisión se basa en el expandir el evangelio de Cristo, y la gran comisión su columna vertebral, que podríamos decir, es que Cristo sea revelado a cada una de las personas que está alrededor nuestro como nación, porque eso es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es aquella a la cual Cristo se le revela, o a la cual Cristo, la verdadera iglesia es aquella a la cual el Padre ha revelado quién es el Hijo, ha revelado quién es el Cristo, ha revelado quién es Jesús. Entonces, sobre la roca de la revelación que quién es el Cristo, entonces sobre esa roca se edifica la iglesia. Cuando esa roca sea edificada, entonces nos vamos a poner, nos estamos poniendo en una posición de autoridad, es decir, poder atar en el cielo y desatar. Vamos a ver. No me quiero equivocar. A ver. Atar en los cielos para que sea atado en la tierra, y desatado en los cielos para que sea desatado en la tierra. Es decir, poder tener la autoridad de decir esto va a su función, esto va a acontecer y esto no. Porque esa es la verdadera iglesia. Que Cristo sea revelado a nuestras vidas, y esa es la verdadera gran comisión. Que ese Cristo revelado a nuestras vidas sea manifestado a los demás y podamos hacer discípulos bajo esta premisa de que quién es el Cristo revelado a nuestras vidas. Entonces debemos de entender, iglesia, de que cuando nosotros entendemos esto, lo primero que nos va a ver, este núcleo central del evangelio, lo primero que nos va a dar a conocer es que podamos identificar cuál es el reino de Dios. El reino de Dios, dijo Jesucristo, no lo verán aquí, o viene de aquella manera, porque el reino de Dios ya está entre vosotros, hablando de él mismo. Lo segundo es Jesús como el Señor que todos los discípulos aman, adoran y obedecen. Y lo tercero, la iglesia como la comunidad multicultural de Jesús, el Hijo de Dios. O es decir, la iglesia como el cuerpo multicultural de Jesús, el Hijo de Dios. Porque nuestro deber como iglesia, amados hermanos, es ser guiados por la cabeza que es Cristo. Y la iglesia no es nada más y nada menos que un organismo vivo que recibe órdenes de una cabeza, la cual es Cristo. Y cada uno nos necesitamos. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, yo necesito aún a las personas que hacen los trabajos menos protagonistas, por decirlo así, como limpiar la silla de una congregación, barrer, hacer los baños, qué sé yo. Cada uno de nosotros somos importantes en este reino. A cada uno de nosotros tenemos que entender que Jesús es el Señor. Y cada uno de nosotros debemos de entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la comunidad multicultural donde Jesús, el Hijo de Dios, se va a manifestar. Sin lugar a dudas, se puede decir que el tema central de las enseñanzas de Jesús no fue la salvación de los pecados, no fue librarnos del infierno, sino que el tema central de Jesús fue que el reino de Dios, el tema central de Jesús fue el reino, ya que el reino de Dios significaba en sí el comienzo y en el contexto para toda su misión. De la misma manera, esta enseñanza nos muestra a Cristo como el Señor de dicho reino. Este reino al cual somos partes, este reino en el cual somos parte, Él, como el Cristo, es el Señor de este reino. Y como es el Señor de ese reino, nuestra vida, entrada a ese reino, tiene que ser dirigida, manifestada y ordenada por Él. Amados hermanos, es importante entender esto. Es importante que entendamos de que el reino de lo que era el reino en el discipulado de Jesús. Mateo
utiliza el enfoque de Marcos sobre el reino como los cimientos de un propio evangelio y añadió una cantidad de dichos y parábolas que destacan el tema aún más. Una frase característica de Mateo es el evangelio del reino. Mateo entiende que el reino se había encarnado en la misma persona de Jesús. Entonces el evangelio era una invitación para conocer a Jesús y por medio de él recibir todas las bendiciones del reino en la persona de Jesús. El reino tiene su realidad vivencial y nos introduce a disfrutar la experiencia de que es ya y todavía no. Vamos a poder entender esto. Cuando nosotros estamos estudiando Mateo, definitivamente pues vamos a cambiar lo que es nuestro pan diario y en esta primer unidad de este primer módulo vamos a empezar a estudiar el libro de Mateo para que vayamos entendiendo cuál es la gran comisión que Dios nos ha establecido, cuáles los principios que Dios quiere establecer para el reino y poder entender qué es el reino en este discipulado, qué es el reino en esta escuela, qué es el reino en clave para que cada uno de nosotros entendamos a dónde es que Dios quiere que apuntemos con este proyecto que Dios ha puesto en nuestro corazón. La misión de este discipulado del reino se refleja en la inclusión de las parábolas de juicio que hace Mateo y las parábolas del banquete mesiánico. Jesús promete estar con los discípulos hasta el fin de los tiempos. Esto significa que habrá siempre algo nuevo que aprender y vivir como discípulos de Jesús. Nunca podríamos decir que habían llegado a la plenitud de su experiencia del reino, ni siquiera después de haber conocido personalmente a Jesús. Porque una de las cosas de este discipulado, una de las cosas de clave, es que nosotros podemos llegar a experimentar la plenitud de la expresión del reino de Dios a nuestras vidas. Así que ser discípulo de Jesús siempre involucra un proceso. Nunca hemos llegado a la meta, a ser discípulos con efectividad. Presupone el discipulado prometido de los mismos hacedores de discípulos. El evangelio del reino, entonces, es mucho más que la conversión evangélica. Experimentar el reino significa seguir realizando su justicia en una vida que se ajusta más y más a la voluntad soberana de Dios. Porque lo que Dios quiere a través de este discipulado, lo que Dios ha depositado en mi espíritu a través de este discipulado, es que cada día experimentemos el reino, que cada día vayamos realizando su justicia en una vida que se ajusta más y más a la voluntad soberana de Dios. Porque lo que Dios quiere es que nuestra vida se sujete, que nuestra vida manifieste la voluntad soberana y eterna de Dios. Vamos a leer algo. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También podemos ver Mateo 9:35. Permítame que le voy a subir el brillo a esto que casi no veo. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. También encontramos en Mateo 13. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mateo 22, todo el capítulo, que no lo vamos a leer ahorita por cuestión de tiempo, habla acerca del reino de los cielos y nos da una parábola acerca de la fiesta de bodas que se hizo en el reino. Les prometo que para la próxima parte de esta clase vamos a escudriñar un poquito acerca de lo que Dios quiere a través de clave, con el evangelio del reino. Porque es necesario, amados hermanos, que si vamos a vivir
en Cristo, debemos permitir que Él se manifieste y que el reino de los cielos sea manifestado a nuestras vidas. También Mateo 6:10 nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sobre esos versículos vamos a estar hablando en las siguientes clases de este discipulado. Mientras, miren, esto no es realmente el tema principal del discipulado. Lo estamos haciendo eso porque estamos esperando que algunos pues de las personas que me han prometido matricularse se matriculen. Entonces para irnos introduciendo a lo que es el discipulado en sí, o a lo que es la escuela en sí, vamos a estar haciendo esto entendiendo pues que tenemos de entender que cuál es la importancia de discipularnos para Cristo en este tiempo. A ver, ¿dónde me quedé? Mateo, en su versión del Padre Nuestro, añade: hágase tu voluntad. A la frase venga tu reino, es decir, la venida del reino tiene que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios, tal como lo confirmó categóricamente Jesús al terminar su predicación en el monte: el que hace la voluntad de mi Padre. Debemos de entender que cuando Dios dice hágase tu voluntad, venga tu reino, tiene que ver con el venir tu reino, el que se haga su voluntad, tiene que ver con el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Porque el propósito de Dios, que más adelante, creo, si no me equivoco, en el segundo nivel de este discipulado, vamos a hablar acerca un poco del propósito eterno. Algunos pues ya tienen conocimiento del propósito eterno, y si ustedes quieren pues echar un vistazo acerca de lo que es el propósito eterno, yo les invito a que nos visiten nuestra página de Facebook personal, Carlos Herrera, y ahí tengo alguna serie de transmisiones en vivo que estuve haciendo un tiempo acerca de lo que es el propósito eterno de Dios. Pero para fines de escuela, para fines de discipulado, necesito pues que entendamos primero un gran contexto para poder aprender un poco más acerca de lo que es el propósito eterno de Dios. Porque el hecho de que hágase tu voluntad y venga tu reino tiene que ver con el cumplimiento de ese propósito de Dios. Y el propósito de Dios, Jesucristo lo afirmó específicamente y tajantemente, que el que va a entrar al reino es el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, el que se alinea a su propósito eterno para nuestras vidas. Vivir en el reino tiene que ver con nuestras acciones, con la fe en acción. Entonces, el discipulado se trata no solo de nuestra comunión espiritual con Dios, sino también de la manifestación en nuestra vida de los valores del reino, de juicio, justicia y verdad. Este tema llega a ser vital para Mateo. Nunca debemos convertir el evangelio en algo espiritual solamente. Sus buenas nuevas transforman cada dimensión de la vida con la presencia del reino de Dios. Cada una de las áreas de nuestra vida, cuando nosotros entendemos el poder y manifestamos el poder del reino, cada una de las áreas de nuestra vida se ve afectada de una manera significativa y acorde al propósito eterno de Dios. O cuando entendemos este pasaje que lo citamos tantas veces y lo citamos tan a menudo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Este pasaje es tan tajante que nos está diciendo que cuando nosotros entendemos la manifestación del reino, nosotros entendemos la cultura del reino, que es justicia, juicio y verdad, entonces ese va a llegar a convertirse no en algo espiritual solamente, sino que en algo que va a transformar todas las áreas de nuestras vidas. Cuando alguien manifiesta el reino, y no me estoy refiriendo a casas, carros, lujos, no, me estoy refiriendo a que en cada situación de nuestras vidas podemos recurrir a esta cultura del reino, a estas verdades del reino, para tomar decisiones conforme a ese reino que se nos ha impartido. Debemos de entender de que esas buenas nuevas transforman cada dimensión de la vida con la presencia del reino en nuestras vidas. Así que ser discípulo significa realizar activamente la voluntad de Dios. Y eso siempre será un proceso de ajustar nuestras vidas diariamente
al reino. Y ajustar nuestras vidas diariamente. Ajustar nuestras vidas diariamente a esa simiente santa que nos ha sido impartida a través de la presencia de Cristo en nosotros, a través de la presencia de su reino en nosotros. Porque el reino no lo dirán viene aquí o viene de esta manera o viene aquí, porque el reino, dijo Jesús, ya está entre vosotros, hablando de Él mismo, porque Cristo es el reino y realizar activamente la voluntad de Dios siempre será un proceso de ajustar nuestras vidas a el reino de Dios en nuestros corazones. Para la próxima clase vamos a estar hablando acerca de Mateo 22. Permítanme. Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y de los profetas. También vamos a estar hablando acerca de Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a ver la enseñanza en el discipulado de Jesús. La forma más pertinente de la Gran Comisión con respecto al tema del Evangelio del Reino es enseñando. Jesús enseñó a sus discípulos sobre la vida, valores y principios del reino, la misión del reino, los misterios del reino y las relaciones dentro del reino. Todo con miras a prepararlos para cumplir mejor su misión. Ahora tenemos el mandamiento de impartir a otros todo lo que Jesús les enseñó a ellos. Y esa es una de las columnas vertebrales que ha depositado el Espíritu Santo en mi vida, que yo pueda impartir a cada uno de ustedes lo que Jesús me ha enseñado a mí en todos estos 25 años que llevo en el Evangelio. Y Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido bueno. Y pues espero que sea edificación para su vida estas clases, y espero pues con todo mi corazón y anhelo en mi corazón y oro diariamente para que usted siga perseverando en estas clases y vayamos creciendo y transformándonos juntos. Que Dios me le guarde y que el día de hoy sea un día de alta productividad. Hasta pronto.